Buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, feliz cumpleaños. Gracias. Igual no se piense que porque me dice feliz cumpleaños lo voy a tratar como... No, pero es cumpleaños hoy. Ya sé. Ministro, esto es serio, ¿eh? Muy serio, muy serio. Y ha sido uno de los temas en los cuales más nos hemos ocupado, sobre todo al inicio de nuestra gestión, cambiar el sistema a partir del cual se generaban estos hechos de corrupción, transparentar las licitaciones. Hoy las licitaciones se hacen todas en las páginas web, no se venden más los pliegos, en consecuencia hay más competencia, hay muchas empresas que ni siquiera iban a comprar los pliegos porque entendían que había de alguna manera clubes de empresas a los cuales siempre le terminaron asignando las obras. Pero déjeme que lo interrumpa. Si ustedes le quitaron las concesiones en las constructoras a Australia y a las constructoras de López, ¿ya se las quitaron? Entiendo que sí, son del Ministerio de Transporte. Sí, se lo quitaron. Sí, los contratos estos que estábamos mencionando se los retiraron ya. Y eso tuvo un costo de 1.200 millones de dólares. Es porque era choreo esto. Bueno, eso lo va a tener que definir la justicia, pero claramente por lo menos no hicieron la ruta y se llevaron la guita. Sí, Perdón, No, hay innumerable cantidad de esos ejemplos. Yo creo que acá en este programa también ustedes hicieron una vez todo un estudio sobre el caso de las viviendas de Corrientes, del municipio de Corrientes. Bueno, eso fue una de las primeras denuncias que hicimos nosotros en la oficina anticorrupción. Exacto. Sí. En la oficina anticorrupción, y tenemos un montón de denuncias hechas en la oficina anticorrupción y en la justicia de obras como esa, ¿no? Obras pagadas y no concretadas. Sí. Ahora, el presidente hizo la autocrítica y yo no me voy a olvidar de esa autocrítica. ¿Por qué no le dijeron claramente a la gente la bomba de tiempo que recibieron? ¿Por qué algunos de nosotros, no yo, otros periodistas, todos los días señalábamos esas cosas y ustedes decían, perdón ministro, el presidente decía, bueno, no hagamos solas porque la buena onda... Bueno, no fue tan así, ¿no? Yo recuerdo el primer discurso del presidente en el Congreso el 1 de marzo del 2016, donde claramente hizo un diagnóstico de la herencia recibida, hicimos un informe además de la situación del Estado que recibió este gobierno, pero la verdad que... 3 meses después. Sí, bueno, primero además empezamos a descubrir todo este tipo de cosas. Nosotros tuvimos una transición, no tuvimos una transición ordenada. Nosotros nos dieron el gobierno de un día para el otro y no era un gobierno muy transparente en términos de información el kirchnerismo. En consecuencia, estuvimos un tiempo hasta descubrir todas estas cuestiones, que muchas de las cuales todavía seguimos descubriendo. Y bueno, eso también hizo que de manera más seria nos tomáramos 3 meses para que el presidente pudiera dar un buen diagnóstico. Y es cierto que después, todos los días, no machacábamos sobre ese tema, lo admitimos. Entendíamos que teníamos que tener una visión de futuro y seducir de alguna manera a los inversores para que vuelquen sus ahorros en la Argentina, para generar el empleo, para que la Argentina se pudiera poner de pie. Y de hecho lo conseguimos, porque después de 5 años de recesión, la Argentina, de una economía, sobre todo en el sector privado, que no podía crecer, la Argentina ya lleva 7 trimestres consecutivos creciendo prácticamente en todos los sectores, en 13 sectores sobre 15 que mide el INDEC. Se viene recuperando el empleo en el sector productivo. Tenemos récord en la obra pública, récord de empleo, de ejecución. Bueno, ahora con esta turbulencia va a haber 30% menos de obra pública. Bueno, vamos a ver. Lo anunció Duhovne. Duhovne anunció una reasignación de gasto de 30.000 millones de pesos de la obra pública. Un recorte. Pero que eso no va a... No un 30%, 30.000 millones de pesos. Pero no va a impactar, eso no va a impactar en las obras que están hoy en marcha. Son obras nuevas que se postergan su iniciación. Pero... Eso es una mala noticia. Sí, bueno, por supuesto. Siempre cuando recortamos las obras que son lo que el presidente dice con mucha claridad, lo que realmente le cambia la vida a la gente son las obras públicas. El asfalto, las rutas para que no se mueran tantos argentinos en accidentes de tránsito, el agua potable, la cloaca, las viviendas, los puertos, los aeropuertos que mejoran nuestra competitividad. Eso genera trabajo y le cambia la vida a la gente, y por eso estamos hoy con el plan más ambicioso de infraestructura de la historia argentina en marcha. Y no vamos a dejar de hacerlo. Es cierto que tenemos problemas, restricciones presupuestarias, pero ahora iniciamos este proceso de la
de las obras bajo participación pública-privada. ¿Están que se están contentos con abriendo eso? los Porque, sobres. a ver, dicen que participó mucha gente, pero fueron a precios mucho más bajos que los que esperaban. No, bueno, sí, a precios bajos... Es una buena noticia. Es una buena noticia, sí. A precios no, yo pensé que la inversión iba a ser que porque bajaba la inversión, no, son precios bajos de la licitación. La inversión era la dada, no podían no podían licitar o competir sobre los montos de inversión, sino sobre el costo que eso significa eventualmente para la Argentina. ¿Qué comparte la autocrítica del presidente? ¿Y qué autocrítica se hace usted como ministro del gobierno? Yo creo que actual? Cuando uno pasa una crisis cambiaria en este caso, algo que de alguna manera nos llenó de angustia a los argentinos durante varios días, de miedo, de incertidumbre, esa sensación que vemos en la calle de mucha gente que no está segura de si todo este esfuerzo que hicimos los argentinos estos 2 años y medio de cambio vale finalmente la pena. Claramente, frente a esta situación hay que tomar nota, ¿no? Independientemente de que lo que ocurrió en la economía argentina tiene muchas explicaciones, claramente también muchas de las causas que generaron este problema son propias del gobierno y tenemos que tomar nota y tenemos que hacer nuestra autocrítica y modificar aquellas cosas que entendemos que estábamos haciendo mal. Nosotros no nos enamoramos de ningún instrumento, nosotros sí nos enamoramos de nuestros objetivos. El objetivo de la reducción de la pobreza, de la lucha contra la corrupción, las mafias, el narcotráfico, de eso sí nos enamoramos, pero de los instrumentos para llegar a alcanzar esos objetivos no. ¿En qué se equivocaron? Bueno, yo le digo una visión, ¿no? Sí. Dicen que Caputo es uno de los magos de la finanza, era uno mago de la finanza, que ahora actuó muy bien, pero la pregunta es, ¿no la vieron venir antes? Si sabían tanto, ¿no la vieron venir? Nosotros siempre supimos que este andarivel tan estrecho por el que caminábamos, esta decisión de ir gradualmente bajando el déficit público. Nosotros tenemos un Estado que en los últimos 70 años prácticamente siempre vivió de prestado, siempre gastó más de lo que ingresaba. No importaba lo que ingresaba en el Estado, siempre el Estado terminaba gastando más, viviendo más allá de sus posibilidades. Y esto es gran parte o la principal responsabilidad de por qué la Argentina no pudo progresar. ¿Pero en qué se equivocaron, ministro? Bueno, no, usted me preguntó por qué si no la vieron venir. Si lo habíamos previsto. Y sí, siempre era una posibilidad latente de que aquellos que nos estaban financiando ese gradualismo de un día para otro dejaran de financiarlo. Era una posibilidad. Nosotros trabajábamos para que eso no ocurriera, pero bueno, vino un shock externo. Los mercados entendieron que la Argentina era más vulnerable que otros países de la región, porque depende más de ese financiamiento, porque tiene un déficit más grande. Entonces, eso se conjugó y lo aceptamos con problemas políticos internos, con problemas de gestión internos. Y los tenemos que cambiar, y lo estamos cambiando. Pero entonces, la decisión de endeudarse, ¿no fue una audacia...? Es que no había opción. ¿Cuál era la opción? No, yo no soy digo, no es que me quiera hacer Pero para no mentirle a la gente, cuando un Estado gasta más de lo que recauda... Bueno, la opción era bajar el gasto más fuerte. Tiene 2 opciones. ¿Superajuste? O imprime billetes, como hacía el gobierno anterior, no tanto por vocación, sino porque nadie le prestaba, o le pide a alguien que financie ese déficit, esa diferencia. ¿Nosotros qué decidimos? Entendíamos que el Estado no podía vivir eternamente de fiado y decidimos marcar un camino hacia el equilibrio fiscal. Dijimos, todos los años vamos a bajar por lo menos un punto del producto en términos un punto del déficit en términos del producto. Y lo vamos a hacer con financiamiento externo. Y lo vamos a hacer de esta manera gradual, porque entendemos que la Argentina es un país con una situación social muy compleja y financiado por el mundo al cual rápidamente nos vio de otra manera, nos vio con una confianza que antes habíamos perdido. ¿No previeron que los problemas del mundo les iba a pegar tan fuerte? Bueno, era una posibilidad, la verdad que era una posibilidad, pero ¿cuál era la opción? Ir más rápido con el recorte del gasto. No había otra opción y nosotros decidimos, mientras nos prestaban, tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible. Ministro, insisto, no soy un especialista, pero la discusión que parte de la oposición quiere dar y que el presidente dijo, vengan, y me alegro que diga, no, vengan, abramos la política, abramos a los dirigentes, cambiemos, hablamos de todo, es, nosotros tenemos otras ideas para bajar el déficit. Queremos bajar el déficit y tenemos otras ideas. Sí. Debe haber otras, no sé. Hasta ahora no las hemos escuchado, Luis. No hemos escuchado ninguna otra idea. Y nosotros no tenemos otra idea y tampoco tenemos
desde la política la fuerza para implementar otras cosas, porque somos minoría en la Cámara de Diputados, minoría en el Senado, tenemos solo 5 gobernadores sobre 24. Necesitamos del apoyo de otras fuerzas políticas. No estoy de acuerdo. Tienen el Poder Ejecutivo Nacional, la provincia de Buenos Aires, el distrito, uno de los más importantes, que es la ciudad de Buenos Aires. Y el presidente tiene la capacidad de vetar lo que le va a proponer. Bueno, bien, pero así no, digamos, ¿qué señal estamos dándole al mundo si el presidente tiene que vetar permanentemente iniciativas de la oposición tendientes a incrementar eso que es el principal problema hoy que tiene la Argentina, que es el déficit fiscal? Bueno, usted me pregunta a mí. Porque el mundo no solo lo mira al presidente o a su equipo, el mundo también mira a la oposición, porque la democracia hay alternancia en el poder, sí. Y el que apuesta por la Argentina no solamente ve un espacio político, sino también la alternancia en el poder. A ver, si usted me pregunta a mí, una mirada es esa la que tiene usted, y la otra mirada es que hay un presidente que tiene un rumbo fijado y que lo va a seguir y que entiende que las propuestas de la oposición o son demagógicas o no corresponden y se lo dice al mundo. ¿Es muy difícil eso o no la política no es así? No funciona así. Nosotros y hemos tenido ejemplos estos 2 años y medio en los cuales muchas veces, adoptando una actitud defensiva en el Congreso, pudimos parar iniciativas que terminaban incrementando el gasto o el déficit, medidas demagógicas, populistas. La verdad que al final del día, cuando uno analiza estos 2 años y medio, sentimos que hemos podido generar gobernabilidad, que hemos tenido el apoyo de un sector importante de la oposición que ha trabajado junto con nosotros. Pero no ha sido fácil tampoco. Y este llamado del presidente ahora, a un gran acuerdo nacional para el desarrollo de la Argentina, me parece muy importante. Y tiene un primer capítulo, que es el análisis del presupuesto del año 2019. Durante 12 años la Argentina no tuvo presupuesto. El presupuesto se votaba a libro cerrado. O sea que van a discutir punto por punto el presupuesto. En los últimos 2 años tuvimos presupuesto, lo hizo el Poder Ejecutivo, lo envió al Congreso, se discutió y se votó. Pero nosotros tenemos que ir a otro paso, que es ver si podemos hacerlo juntos ese presupuesto. Si juntos, las distintas fuerzas políticas, los distintos actores que tienen responsabilidad en la vida pública argentina, pueden ponerse de acuerdo en fijar prioridades, en también ponerse de acuerdo en qué cosas el Estado tiene que dejar de hacer. Argentina de cara al año electoral, ya le digo que no. Vamos a hacerlo, porque tenemos que hacerlo, tenemos muchas opciones. No, está bien, yo le digo que va a ser muy difícil, porque cada punto del presupuesto va a ser, son de derecha, son de izquierda, no, me corre por izquierda. Lo que tenemos que hacer es, bueno, usted lo dijo al principio del programa, tenemos que ir y ver en el presupuesto donde hay privilegios, donde hay inequidades, donde hay también cuestiones no tan trascendentes para los objetivos que tiene el Estado o el gobierno para con los argentinos. Y tenemos que entender, como cualquier familia, que no se puede vivir siempre de prestado, que lo podés hacer un tiempo. La Argentina ya lleva más de 70 años viviendo de prestado, pero que en algún momento tenés que parar la pelota y decir, bueno, vamos a empezar a vivir con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, que no son pocos tampoco para el Estado, porque tenemos un récord de presión impositiva que también tenemos que ir bajando, tenemos que darle alivio a la gente en términos de esa presión impositiva. Así que son desafíos muy importantes que no los podemos hacer solos, que necesitamos de la concurrencia, del apoyo, del trabajo en conjunto, en equipo, con otros sectores de la política. El presidente hizo el llamado y esperamos que ese llamado tenga una respuesta positiva. Haga de cuenta que no nos ve nadie y no se escucha a nadie. Difícil, porque usted es correcto, contenido. Los gobernadores peronistas, ¿son unos súper políticos o son medio chantunes? Dicen una cosa, no digo todos, dicen una cosa, pero... no sé, Schiaretti dijo, no se puede votar esta ley porque el Congreso no se puede pasar por encima de una decisión que convalidó el presupuesto. Y después sus diputados votaron en contra. Yo sé que usted no se pelea con ningún gobernador porque tiene que ir a tomar café todos los días. No, discuto mucho con ellos. Hablo todos los días y discuto. ¿Son y los chantunes o son los estadistas? Bueno, la política a veces tiene su propia dinámica, ¿no? Yo creo que la gran mayoría de los gobernadores comparte que el tema de tarifas es un tema que no tiene que discutirse en el Congreso. ¿Por qué no lo dicen sus legisladores? Lo han dicho. Bueno, los legisladores tampoco son empleados de los gobernadores. Pero defienden pero no defienden los intereses de la provincia. Bueno, como está, en general deberían todos defender los intereses del pueblo y de la provincia, pero como está hecha la división entre el Senado y la Cámara de Diputados, son los senadores los que están más en relación con la defensa de los intereses de cada provincia. No nos ve nadie, ministro. Ahora, no nos ve nadie. Escúchame.
yo, como muchos otros, dijimos, las tarifas van demasiado rápido para lo que puede sostener la cultura de esta sociedad. No digo, usted en su casa no sé cómo funcionará, yo mando a todo el mundo a pagar la luz. Eso es una cosa. Sí. Ahora, esto es así. Esa cultura se fue perdiendo, ¿no? Bueno, yo sigo corriendo a todo el mundo para pagar la luz. A 24. Pero no porque lo digan. También lo dijo en un momento Cristina. Y a mí, yo estoy de acuerdo con eso. Vamos a 24. El aire acondicionado a 24. La energía es cara en todo el mundo. Argentina gasta 2 o 3 veces más de energía que los países vecinos. Ahora, la mayoría de la gente o no lo entendió o no se lo bancó tan brutalmente. Es un cambio cultural fuerte, ¿no? Está bien. Y la oposición dijo, yo con este ritmo es una locura, es tarifazo, le quieren hacer mal a la gente. El presidente dijo, yo no le quiero hacer mal a la gente. Ahora, yo he visto muchos intendentes y gobernadores que le ponen a la boleta de gas y la luz la obra pública del Pichilín del año 1925, se lo cobran y cuando, no sé, alguien le dice, como la gobernadora María Eugenia Vidal, supongo que usted se lo dirá, che, no podés poner en la factura esto. Le dice, no, yo me tengo que financiar de alguna manera. Sí. Perdón, no se lo digo a usted, se lo digo a la clase dirigente en general. No le mientan más a la gente, porque la gente ya no es más tarada, no es más idiota. Yo creo que antes ni siquiera estos debates se daban, ¿no? Y así fue como la Argentina se fue quedando sin energía, pasó de ser exportador de combustibles a tener que importarlos. Bueno, nosotros estamos revirtiendo una situación muy difícil. En el plano energético, el presidente lo ha dicho más de una vez, quizás es de las peores herencias que recibimos del gobierno anterior. Pero usted no tiene el poder para decirle... ¿No va más esta factura? Lo que ponen las provincias o los municipios en la factura es potestad de los gobiernos subnacionales. Sobre todo en la electricidad, donde las provincias son las que distribuyen la energía. Pero usted sabe por qué le ponen ahora esos muchas impuestos, provincias... porque los ponen dentro de la tarifa, no se lo tengo que explicar yo, ¿no? Por supuesto. Bueno, se lo pone dentro de la tarifa porque es la manera de cobrarle todo. Sí, y de alguna manera es una manera poco transparente de cobrar, porque la gente no termina sabiendo qué está pagando. Yo creo que recién ahora la gente mira con mucho detenimiento lo que está puesto en las boletas de los servicios públicos. Y está bien que así sea, porque hay que cuidar el bolsillo de la gente y cada uno tiene que ver y pelear por sus derechos. Y no está bien que una boleta de luz le cobren cualquier cosa. Hay cooperativas en algunos lugares del interior del país que te cobran la cuota del sepelio en la boleta de luz o de agua. Pero listo, tenemos que terminar con eso. Bueno, pero usted tiene el poder de la información. Denúncienlo. Bueno, denúncienlo. Lo estamos denunciando. Hemos hecho una propuesta en el Congreso Nacional para que, no para evitar que los provincias o municipios cobren esas tasas o esos impuestos, porque no tenemos esa potestad, pero sí para evitar que se cuelguen de la boleta de los servicios públicos. Me espera un segundito que antes del corte lo quiero despedir.